¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que Dios decidiera hablarte, pero no lo escucharas? ¿Y si hubieras estado ignorando las respuestas que tanto has estado buscando? ¿Y si te dijera que Dios ha estado hablándote todo este tiempo, pero no has sabido cómo escucharle? Que hay señales divinas a tu alrededor, pero el ruido del mundo, la duda y la falta de discernimiento te han impedido verlas. Que cada día el Padre Celestial envía mensajes codificados en eventos, personas y circunstancias, y que hoy, en este video, aprenderás cómo interpretarlas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas dirección en tu vida? ¿Cuántas veces has pedido una señal al cielo, esperando que Dios te revele el camino correcto? La verdad es que Dios te habla de muchas formas, pero muy pocos saben cómo descifrar su voz. Algunos reciben señales claras, pero las ignoran. Otros las ven, pero dudan. Y muchos más ni siquiera las reconocen. Hoy estás aquí por un propósito. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez llevas días, meses o incluso años esperando que Dios te hable. Pues déjame decirte que Él ya lo ha estado haciendo. Hay un secreto que pocos conocen, una verdad poderosa que puede transformar tu vida. Discernir la voz de Dios es la clave para caminar en su propósito. No se trata de adivinar ni de suposiciones. Se trata de aprender a leer los signos, a escuchar con el corazón y a abrir los ojos del alma. En los próximos minutos te revelaré principios bíblicos, historias impactantes y enseñanzas profundas que te ayudarán a comprender qué está Dios tratando de decirte en este momento de tu vida. Pero hay algo más. Al final de este video contiene una clave especial, una revelación que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios "Paz en Cristo", como señal de que estás listo para recibir el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Eres parte de esta misión divina. Muchos creyentes usan este contenido como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque están buscando respuestas directamente de la palabra de Dios. Por eso, es importante que todos participemos activamente en la comunidad, comentando, compartiendo y edificándonos unos a otros. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida para siempre. Dios siempre ha buscado maneras de comunicarse con su pueblo. Desde el principio de los tiempos, ha enviado señales, sueños, visiones y palabras directas para guiar a sus hijos en el camino correcto. Pero hay algo que muchos no comprenden. Dios no siempre habla de la forma en que esperamos. A veces lo hace con una voz suave y apacible. Otras veces usa situaciones sorprendentes y en ocasiones incluso permite circunstancias difíciles para captar nuestra atención. Uno de los momentos más impactantes de la Biblia es cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios a través de una zarza ardiente. Moisés no estaba buscando a Dios en ese momento. No estaba en oración, ni en ayuno, ni esperando una revelación. Simplemente estaba en su rutina diaria, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Pero Dios tenía otros planes. De repente, Moisés vio algo extraño, una zarza en llamas, pero que no se consumía. El fuego ardía, pero las hojas y ramas no se reducían a cenizas. Eso no era normal. Su curiosidad lo llevó a acercarse para investigar, y en ese momento, Dios le habló. «Moisés, Moisés», dijo Dios desde la zarza. Moisés, sorprendido y atemorizado, respondió:
Aquí estoy. Este evento nos deja una enseñanza poderosa. Dios a menudo nos habla de maneras inesperadas. Moisés no estaba buscando una señal, pero Dios lo llamó. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Esperamos que Dios nos hable de una manera específica y cuando lo hace de otra forma, no lo reconocemos. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte, pero no lo has notado? Tal vez te ha enviado una misma enseñanza a través de diferentes personas. Tal vez hay un versículo que aparece en tu mente constantemente. O tal vez estás atravesando una situación que parece no tener sentido. Pero, ¿y si Dios está en medio de esa circunstancia tratando de captar tu atención? Dios no escogió la zarza ardiente al azar. Él sabía que Moisés se daría cuenta de algo así. De la misma forma, Dios sabe qué señales usar para hablarte a ti. Tal vez no será una zarza, pero puede ser una conversación, un sueño, una puerta que se cierra o incluso un obstáculo que no comprendes. Lo importante no es cómo Dios habla, sino si estás dispuesto a escuchar. Moisés no ignoró la zarza. Se acercó, prestó atención y respondió: Aquí estoy. Y ese fue el inicio de su llamado para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Imagina lo que habría sucedido si Moisés simplemente hubiera seguido caminando, ignorando la señal que Dios le envió. ¿Y tú? ¿Estás ignorando las señales que Dios te está enviando? ¿O estás prestando atención como lo hizo Moisés? Dios no ha dejado de hablar. A veces lo hace con claridad. Otras veces permite que ciertas circunstancias en nuestra vida sean las que nos dirijan hacia Él. Pero si queremos entender su voz, necesitamos hacer lo mismo que hizo Moisés: detenernos, acercarnos y estar dispuestos a escuchar. Tal vez en este momento hay algo en tu vida que parece una zarza ardiente. Tal vez hay algo que se ha repetido una y otra vez, pero aún no lo has entendido. Hoy Dios quiere que abras tus ojos espirituales y aprendas a discernir sus señales. No ignores lo que Dios te está mostrando. No dejes pasar lo que puede ser el inicio de un nuevo propósito en tu vida. Dios siempre ha hablado a su pueblo, pero no todos han sabido reconocer su voz. Algunos, por falta de discernimiento, han ignorado su llamado. Otros, por estar demasiado distraídos con las preocupaciones de la vida, no han prestado atención a las señales divinas. Pero hay algo que necesitas entender hoy. Cuando Dios habla, espera que su pueblo escuche y responda. En la Biblia encontramos la historia de Samuel, un joven que aprendió a reconocer la voz de Dios. Samuel era solo un niño cuando Dios lo llamó. Y su historia nos deja una enseñanza crucial sobre cómo discernir la voz del Señor. Samuel vivía en el templo, bajo la tutela del sacerdote Elí. Era un joven obediente, dedicado a servir en la casa de Dios. Pero aunque estaba en un lugar sagrado, aún no conocía al Señor de manera personal. Entonces, una noche, mientras dormía, Dios le habló. «Samuel, Samuel», dijo Dios. Samuel, sin saber que era Dios quien lo llamaba, corrió hacia Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Pero Elí le respondió: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Esto sucedió 3 veces. Samuel escuchó la voz, pero no la reconoció. No sabía que era Dios quien lo estaba llamando. Solo hasta que Elí se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, le dijo a Samuel: «Si vuelves a escuchar la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». La próxima vez que Dios lo llamó, Samuel hizo exactamente eso, y desde ese momento, su vida cambió para siempre. Este pasaje nos enseña algo importante. Muchas veces Dios nos habla, pero no lo reconocemos. Samuel escuchó la voz, pero pensó que era Elí.
¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de circunstancias, personas o pensamientos, pero has asumido que era algo natural y no un mensaje divino? A veces Dios usa personas para hablarnos, pero en nuestra incredulidad pensamos que solo son consejos humanos. Otras veces sentimos un fuerte impulso en nuestro corazón, pero lo ignoramos. O tal vez, como Samuel, hemos oído el llamado de Dios, pero no hemos sabido identificarlo. Aquí hay una gran lección. El discernimiento no es automático, se aprende. Samuel tuvo que ser guiado por Elí para reconocer la voz de Dios. De la misma manera, nosotros también necesitamos aprender a afinar nuestro oído espiritual. No basta con estar en la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. Es necesario desarrollar una relación profunda con Dios para saber cuándo es Él a quien nos habla. Dios sigue llamando a sus hijos hoy en día. Y si estás viendo este video, es porque tal vez Dios te está llamando a ti en este momento. Tal vez te ha estado hablando, pero aún no has reconocido su voz. Tal vez has sentido en tu corazón que algo te dice que te acerques más a Él, pero lo has ignorado. Hoy es el día de responder como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si anhelas discernir la voz de Dios en tu vida, es hora de afinar tu oído espiritual. ¿Cómo? Buscándolo en oración, leyendo su palabra y eliminando el ruido que te impide escucharle. Dios no solo habló a Samuel, también quiere hablarte a ti, pero Él no gritará para competir con el ruido del mundo. Solo los que están dispuestos a escuchar en silencio podrán discernir su voz. Así que hazte esta pregunta. ¿Estoy realmente escuchando a Dios o estoy demasiado distraído con otras voces? Si quieres aprender a discernir su voz, hoy es el momento de empezar. Dios está hablando. ¿Estás escuchando? Muchas personas creen que para oír la voz de Dios necesitan señales espectaculares, un milagro visible, una profecía audible o una revelación sobrenatural. Pero la Biblia nos enseña que muchas veces Dios elige hablar en lo más profundo del silencio. El profeta Elías vivió una de las experiencias más impactantes en la historia bíblica. Después de haber demostrado el poder de Dios en el Monte Carmelo, enfrentando a los falsos profetas de Baal, Elías fue amenazado por la... Entonces Dios le dijo que subiera al monte Horeb, porque allí se manifestaría a él. Pero lo que sucedió después nos da una gran lección sobre cómo discernir la voz de Dios. Primero, hubo un fuerte viento que sacudió la montaña, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto que estremeció la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después apareció un fuego ardiente, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente vino un suave murmullo, un silbido apacible, y allí estaba Dios. Este momento fue una revelación profunda. Elías esperaba que Dios se manifestara de manera espectacular, en una gran demostración de poder, pero Dios escogió hablar en una voz suave y delicada. ¿Cuántas veces has esperado que Dios te hable de manera espectacular y por eso no has escuchado su verdadera voz? Dios puede hablar a través de grandes milagros, sí, pero también habla en la quietud del corazón. A veces queremos respuestas rápidas, señales evidentes, soluciones inmediatas. Pero Dios nos llama a hacer algo diferente, detenernos, hacer silencio y escuchar. El ruido del mundo puede ahogar la voz de Dios. Las preocupaciones, las distracciones, el estrés y el pecado pueden nublar nuestra capacidad de oír su dirección. Pero si aprendemos a buscar a Dios en los momentos de silencio, Él nos hablará. Cuando Elías escuchó ese suave susurro, se cubrió el rostro con su manto y salió de la cueva. Se dio cuenta de que estaba en la presencia del Señor. Tal vez Dios te ha estado hablando en medio de tu desierto.
Pero has estado demasiado ocupado esperando un milagro grandioso, en lugar de escuchar su voz en la calma. No busques solo el viento, el terremoto o el fuego. Busca también el susurro de Dios. Dios está presente en los momentos en que sientes que todo está en silencio. Él te habla cuando estás a solas, cuando decides apartarte del ruido del mundo y entrar en su presencia. No necesitas un trueno del cielo para saber que Dios está contigo. A veces, solo necesitas un momento de quietud para escuchar su dulce voz guiándote. Si sientes que Dios ha guardado silencio en tu vida, tal vez es porque estás esperando el viento, el terremoto y el fuego. Pero Dios te está hablando en el susurro. Aprende a escuchar a Dios en los momentos de calma. A veces, el mayor milagro no está en lo que Dios hace externamente, sino en lo que Él susurra a tu corazón. Hoy, Dios te invita a hacer silencio, a desconectarte del ruido, a apagar el caos, a entrar en su presencia con un corazón dispuesto a escuchar, porque cuando todo lo demás se calla, su voz se hace más clara. A lo largo de la historia, Dios ha usado señales para llamar la atención de su pueblo, pero hay algo especial en la manera en que Él se manifiesta. Dios no solo muestra señales, sino que también nos llama por nuestro nombre. Esto fue lo que le sucedió a Moisés. Él había pasado muchos años viviendo como pastor en el desierto de Madián tras haber huido de Egipto. Un hombre que alguna vez había vivido en el lujo del palacio, ahora cuidaba ovejas en la soledad del desierto. Parecía que su vida ya estaba definida, un simple pastor sin un propósito mayor. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras Moisés cuidaba a las ovejas de su suegro Jetro, vio algo extraordinario. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Algo dentro de Moisés le impulsó a acercarse para ver lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, heme aquí. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Moisés, porque no solo vio una señal, sino que escuchó la voz de Dios llamándolo directamente. Aquí hay algo poderoso que debes entender. Dios no solo da señales, Él quiere hablarte de manera personal. Muchos buscan señales divinas, pero ignoran el llamado de Dios. Moisés podría haber visto la zarza y haberse marchado sin prestarle más atención. Pero él decidió acercarse, y fue en ese momento cuando Dios le habló. Dios sigue llamando a sus hijos hoy. Pero la pregunta es, ¿estás prestando atención? A veces, las señales de Dios están a nuestro alrededor, pero no las vemos porque estamos demasiado distraídos con la rutina. Moisés estaba ocupado con su trabajo de pastor, pero cuando vio algo inusual, decidió acercarse. Tal vez en tu vida hay algo que Dios ha estado usando para llamarte la atención. Situaciones que parecen coincidencias, pero que en realidad son parte del plan divino. Palabras que alguien te ha dicho y que han tocado tu corazón. Un versículo bíblico que ha aparecido repetidamente en tu vida. Una inquietud en tu espíritu que no puedes ignorar. Dios está hablando, pero muchas veces no lo escuchamos porque seguimos con nuestra rutina sin detenernos a mirar. Cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios le dijo algo más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Aquí hay una clave importante. Cuando Dios nos llama, lo hace para llevarnos a un nivel más profundo en nuestra relación con Él. Dios no le habló a Moisés solo para sorprenderlo con un milagro. Le habló para darle un propósito. Le reveló su misión: liberar a Israel de la esclavitud. Moisés no se sentía preparado. Trató de poner excusas. Pero Dios no lo eligió por su capacidad,
sino porque tenía un propósito para su vida. Lo mismo ocurre contigo. Dios no está esperando que seas perfecto para llamarte. Él ya tiene un propósito para tu vida. Solo necesitas estar atento a su voz y responder como Moisés: heme aquí. Si sientes que Dios ha estado tratando de decirte algo, no ignores las señales. Detente, escucha, responde. Porque cuando Dios llama, es porque quiere transformar tu vida y usarte para su gloria. Hoy puede ser el día en que Dios te hable de una manera que nunca antes has experimentado, pero debes estar dispuesto a acercarte, a escuchar y a responder. Dios sigue llamando a sus hijos por su nombre. ¿Estás escuchando el tuyo? Dios tiene muchas formas de comunicarse con sus hijos. A veces lo hace con un susurro en el corazón, otras veces con una señal inesperada en la vida, y en algunas ocasiones Dios habla a través de sueños y visiones. Esto fue lo que ocurrió con José, el hijo de Jacob, un joven que recibió un mensaje divino en medio de la noche. José tenía un don especial. Dios le hablaba a través de los sueños. Pero lo que Dios le mostraba no era siempre fácil de entender y mucho menos fácil de aceptar para los demás. En uno de sus primeros sueños, José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y de repente su gavilla se levantaba mientras las de sus hermanos se inclinaban ante él. Después tuvo otro sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando compartió estos sueños con su familia, sus hermanos se llenaron de envidia y enojo. No podían aceptar que Dios tuviera un plan tan grande para José. Y tal vez a ti también te ha pasado. Dios te ha hablado, te ha dado una visión para tu vida, una promesa, un propósito, un destino. Pero las personas a tu alrededor no lo entienden. Algunos incluso te han rechazado o se han burlado de ti. Así le pasó a José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y pensaron que con eso acabarían con su destino. Pero lo que ellos no sabían era que los sueños que vienen de Dios no pueden ser destruidos por los hombres. Tal vez Dios ha puesto algo en tu corazón, una misión, un llamado, un sueño. Pero el enemigo ha tratado de robarlo, destruirlo o hacerte dudar de que realmente vino de Dios. Si eso te ha pasado, recuerda esto. Cuando Dios da una visión, Él también abre el camino para que se cumpla. José pasó años en la esclavitud y luego fue injustamente encarcelado. Parecía que sus sueños jamás se harían realidad. Pero Dios nunca dejó de trabajar en su vida. Porque cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Después de años de pruebas, Dios levantó a José como gobernador de Egipto, y un día sus propios hermanos se inclinaron ante él, exactamente como Dios le había mostrado en su sueño. Esto nos enseña que los tiempos de Dios no son nuestros. Tiempos. A veces, cuando Dios habla, esperamos que todo ocurra de inmediato. Pero muchas veces Dios nos lleva por un proceso para prepararnos para la promesa. Si Dios te ha mostrado un propósito para tu vida, pero sientes que todo está en contra de lo que Él dijo, recuerda esto: Dios no se equivoca. Si Él te dio una visión, es porque tiene un plan para cumplirla. Las pruebas no cancelan la promesa. José tuvo que pasar por la esclavitud y la prisión, pero eso no cambió el plan de Dios para él. Dios usará cada obstáculo para llevarte a tu destino. Lo que parecía un castigo en la vida de José, ser vendido, ser esclavo, estar en la cárcel, en realidad lo estaba acercando a su propósito. Hoy quiero decirte que no renuncies a lo que Dios te ha mostrado. Tal vez sientas que todo está en contra de lo que Dios te ha prometido. Tal vez las circunstancias parecen gritarte que es imposible. Pero si Dios te ha hablado, si Él ha puesto un sueño en tu corazón, permanece firme, porque Él es fiel para cumplirlo. Dios sigue hablando
a través de sueños y visiones. Pero es nuestra responsabilidad creer, confiar y permanecer firmes hasta que la promesa se cumpla. No permitas que la espera te haga dudar. No permitas que las pruebas te hagan rendirte. Lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Porque el Dios que habló a José en sueños es el mismo que sigue hablando hoy. Dios no siempre habla con señales espectaculares. A veces su voz es un susurro en la quietud, como lo vivió Samuel. Samuel era solo un niño cuando Dios lo llamó en la noche. 3 veces escuchó su nombre y pensó que era el sacerdote Elí, hasta que finalmente comprendió que era Dios quien... ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y no lo hemos reconocido? En un mundo ruidoso, muchas veces no sabemos distinguir la voz de Dios. Esperamos grandes señales, pero Él habla en lo simple, en una oración, en una palabra que toca nuestro corazón, en una inquietud en nuestro espíritu. Samuel necesitó la guía de Elí para comprender que era Dios quien lo llamaba. Del mismo modo, a veces necesitamos dirección espiritual para discernir su voz. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Si sientes que Dios te está llamando, no lo ignores. Él tiene un propósito para ti. Responde como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Elías fue un profeta poderoso. Había visto fuego descender del cielo, había vencido a los profetas de Baal, y Dios lo había usado para hacer milagros. Pero incluso un hombre de Dios puede sentirse cansado y confundido. Después de haber demostrado el poder de Dios en el Monte Carmelo, la reina Jezabel amenazó con matarlo. Elías huyó al desierto, agotado y lleno de miedo. En su desesperación, pidió morir, sintiéndose solo y sin esperanza. Pero Dios no lo abandonó. En lugar de reprenderlo, le dio descanso, alimento y fuerzas para seguir adelante. Luego lo llevó al monte Horeb, donde tendría un encuentro con él. Allí, Elías experimentó algo extraordinario. Primero, vino un fuerte viento que sacudió las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardió con intensidad, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un suave susurro, y cuando Elías lo escuchó, cubrió su rostro, porque supo que allí estaba Dios. ¿Cuántas veces buscamos a Dios en lo espectacular, pero ignoramos su voz en lo simple? Dios puede hablar con fuego, con milagros y señales, pero muchas veces su presencia se manifiesta en el silencio, en la paz que llena nuestro corazón cuando más la necesitamos. Elías esperaba que Dios hablara con poder y grandeza, pero Dios le mostró que su verdadera voz puede encontrarse en la quietud. A veces buscamos respuestas de Dios en eventos grandiosos, pero Él nos habla en esos momentos de calma, en una oración, en la lectura de su palabra, en un pensamiento que llega con paz. Si estás esperando una señal de Dios, tal vez no necesitas mirar al cielo en busca de fuego. Tal vez solo necesitas hacer silencio y escuchar. Dios sigue hablando. Solo necesitamos aprender a reconocer su voz. Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber hablado con términos complejos o con discursos teológicos difíciles de entender. Pero en lugar de eso, eligió enseñar con parábolas, historias sencillas con verdades profundas. ¿Por qué lo hizo así? Porque Dios esconde sus enseñanzas para que solo los que tienen un corazón dispuesto puedan entenderlas. Jesús mismo dijo en Mateo 13:13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Él sabía que no todos quieren escuchar a Dios. Algunos solo buscan milagros o señales, pero no desean conocer la verdad. Por eso, Jesús hablaba con parábolas.
para que solo los que verdaderamente buscan a Dios puedan entender su mensaje. Tomemos la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino y las aves se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y se secó. Otra cayó entre espinos, que la ahogaron, y finalmente una parte cayó en buena tierra y dio fruto. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios. Los que la reciben como el camino son los que oyen, pero el enemigo les roba la verdad antes de que la entiendan. Los que la reciben como tierra pedregosa son los que la aceptan con alegría, pero su fe no tiene raíz y pronto se apartan. Los que la reciben entre espinos son los que dejan que las preocupaciones y las riquezas del mundo ahoguen la verdad. Los que la reciben en buena tierra son los que la entienden y dan fruto en su vida. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Si sientes que Dios te ha estado hablando, pero sus señales parecen confusas, pregúntate, ¿estoy realmente prestando atención? ¿Tengo un corazón dispuesto a recibir su palabra? Jesús nos enseña que Dios no grita para ser escuchado. Él revela su verdad a los que realmente la buscan. Si quieres comprender lo que Dios te está diciendo, abre tu corazón. Permite que su palabra eche raíces y crezca en ti. Dios sigue hablando, pero solo los que tienen oídos para oír realmente lo escuchan. Saulo de Tarso, más tarde, conocido como el apóstol Pablo, era un perseguidor de cristianos. Creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad iba en contra de su voluntad. Su vida cambió radicalmente cuando, en el camino a Damasco, Dios le habló de una manera innegable. De repente, y la voz le contestó, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, todo lo que Saulo creía saber se derrumbó. Él pensaba que estaba en lo correcto, pero Dios le mostró que estaba en el camino equivocado. Por 3 días, quedó ciego, sin comer ni beber, hasta que Dios envió a Ananías para que orara por él y recuperara la vista. Ese fue el inicio de su transformación en el apóstol Pablo, el más grande predicador del Evangelio. ¿Cuántas veces creemos estar en lo correcto, pero en realidad estamos yendo en contra de lo que Dios quiere para nosotros? Dios tuvo que hablarle a Pablo con una luz cegadora y una voz audible para que entendiera la verdad. Pero en muchas ocasiones, Dios nos habla de manera más sutil. A veces, Dios permite que caigamos, que enfrentemos dificultades o que todo lo que creemos seguro se derrumbe, porque es en esos momentos cuando finalmente estamos dispuestos a escucharlo. Pablo pasó de ser un enemigo de Cristo a ser su más ferviente seguidor. Dios lo transformó porque él decidió rendirse y obedecer. Dios también te está llamando a ti. Quizás no con una luz del cielo ni una voz audible, pero te está hablando a través de este mensaje, a través de cada situación en tu vida que te hace cuestionar tu camino. La pregunta es, ¿responderás como Pablo y dejarás que Dios transforme tu vida? Dios sigue hablando. Escúchalo y permite que cambie tu corazón. Jonás era un profeta de Dios, pero cuando recibió la instrucción de predicar en Nínive, huyó en la dirección contraria. No quería obedecer. No quería enfrentar el llamado de Dios. Quiso escapar, pero nadie puede huir de la voz de Dios. Jonás tomó un barco hacia Tarsis tratando de esconderse, pero Dios envió una gran tormenta. El viento y las olas eran tan fuertes que los marineros entraron en pánico. Sabían que alguien en el barco estaba desobedeciendo a Dios. Finalmente, Jonás admitió que él era la causa de la tormenta y pidió que lo arrojaran al mar. En cuanto lo hicieron, las aguas se calmaron. Pero la historia no termina ahí. Dios preparó un gran pez que se tragó a Jonás. Estuvo en su vientre 3 días y 3 noches, en la oscuridad y la soledad más absoluta. ¿Cuántas veces nos
encontramos en situaciones difíciles porque hemos huido de lo que Dios nos pidió. Jonás pensó que podía evitar la voluntad de Dios, pero Dios usó las circunstancias para llevarlo de vuelta al camino correcto. En el vientre del pez, Jonás oró arrepentido, y Dios ordenó que el pez lo vomitara en la orilla. Dios le dio una segunda oportunidad. Jonás finalmente obedeció. Fue a Nínive y predicó el mensaje de Dios. La ciudad entera se arrepintió y fue salvada. Dios te ha estado llamando a algo que estás evitando. A veces, Dios permite tormentas en nuestra vida no para destruirnos, sino para hacernos regresar a Él. Nos encontramos atrapados en problemas, en momentos oscuros, sintiéndonos perdidos, pero muchas veces es Dios hablándonos, pidiéndonos que volvamos al camino correcto. Dios siempre da oportunidades para volver a Él. Si has estado ignorando su voz, si sientes que estás en una tormenta o atrapado en una situación difícil, pregúntate, ¿estoy huyendo de lo que Dios me está pidiendo? Dios está hablándote a través de tus circunstancias. No esperes estar en el vientre de un gran pez para responderle. Hoy es el día de volver a la voluntad de Dios. Elías fue un gran profeta de Dios, pero después de una intensa batalla espiritual en el monte Carmelo, donde desafió y venció a los profetas de Baal, se sintió agotado, temeroso y huyó al desierto. Se escondió en una cueva en el monte Horeb, sintiéndose solo y derrotado. Estaba tan desanimado que deseó morir, pero Dios no lo había olvidado. Dios tenía algo que decirle. Le dijo, «Sal fuera y ponte delante de mí en el monte». Entonces vino un viento fuerte y poderoso que rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y en ese suave susurro Elías escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales, con milagros asombrosos o con manifestaciones sobrenaturales? A veces Dios usa tormentas, fuego o terremotos en nuestra vida, pero muchas veces nos habla en el silencio. El problema es que estamos demasiado ocupados, demasiado angustiados, demasiado distraídos para notar su voz. Elías estaba agotado, pero Dios no lo reprendió. Dios lo fortaleció, lo alimentó, y luego le mostró que su presencia no siempre viene con ruido, sino con un susurro. Dios sigue hablándonos hoy. ¿Estás en un momento de cansancio o desesperación? ¿Sientes que Dios está en silencio? Tal vez no es que Dios esté callado, sino que hay demasiado ruido en tu vida para escucharlo. Haz silencio. Deja que tu alma... Samuel era solo un niño cuando Dios comenzó a hablarle. Creció en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí, pero aún no conocía la voz de Dios. Una noche, mientras dormía, escuchó que alguien lo llamaba. Samuel, Samuel. Él pensó que era Elí, así que corrió a verlo y dijo, «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Pero Elí le respondió, «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel volvió a su cama, pero otra vez escuchó la voz llamándolo. Se levantó de nuevo y fue a Elí, pero el sacerdote le dijo lo mismo, «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Cuando Samuel escuchó la voz por tercera vez, Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Entonces le dijo, «Si vuelves a escuchar la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel hizo lo que le dijo Elí, y cuando Dios lo llamó nuevamente respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Desde ese momento Dios comenzó a hablar con Samuel y lo convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero no hemos reconocido su voz? A veces Dios nos llama de manera sutil, pero nuestro corazón no está preparado para escucharlo.
Samuel no reconoció la voz de Dios hasta que alguien con más experiencia le enseñó a responder. Te has preguntado si Dios te está llamando, pero aún no lo has reconocido. Dios sigue hablando hoy. Tal vez te ha estado llamando en sueños, a través de otras personas, en la oración o incluso en este mismo mensaje. La clave es estar dispuestos a escuchar y responder como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no solo quiere hablarte, quiere usarte para grandes propósitos, pero necesita que, cuando Él te llame, tú estés listo para responder. ¿Estás preparado para decirle sí a Dios? Después de la resurrección de Jesús, 2 de sus discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús. Estaban tristes, confundidos y llenos de dudas. Mientras hablaban entre sí sobre lo que había sucedido en Jerusalén, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué vienen hablando que están tan tristes? Ellos le contaron sobre la crucifixión de Jesús y cómo esperaban que Él fuera el Mesías. No podían entender lo que había pasado. Entonces Jesús les dijo, «Qué torpes son para entender y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas». Y comenzó a explicarles las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que todo lo que ocurrió con él estaba predicho. Pero aún así, no lo reconocieron. Cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo como si fuera a seguir su camino, pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros porque ya es tarde». Entonces entró con ellos. Y cuando se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese instante se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su vista. Se miraron el uno al otro y dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero no lo hemos reconocido? Estos discípulos habían pasado horas caminando con Jesús, escuchándolo, pero no se dieron cuenta de que era Él. A veces estamos tan atrapados en nuestras preocupaciones, en nuestras dudas o en nuestro dolor, que no nos damos cuenta de que Dios está caminando con nosotros. Él nos habla en su palabra, en personas que nos aconsejan, en situaciones que vivimos, pero nuestro corazón está ciego y no lo reconocemos. Fue cuando Jesús partió el pan que ellos finalmente entendieron. ¿Qué está Jesús partiendo en tu vida para que puedas verlo? Dios siempre está hablándonos, siempre está con nosotros, pero muchas veces no lo reconocemos hasta que nos detenemos y miramos con los ojos de la fe. Hoy, pídele a Dios que abra tus ojos espirituales, que te ayude a reconocer su voz, su presencia y su dirección. Porque Él nunca te ha dejado, siempre ha estado caminando contigo. Felicidades, has llegado hasta el final de este mensaje, y eso no es casualidad. Si aún estás aquí, es porque Dios tenía algo importante que decirte. Muy pocos llegan hasta este punto. Solo aquellos que verdaderamente anhelan escuchar la voz de Dios y descubrir lo que Él está tratando de decirles. Ahora, quiero que hagas algo especial. Quiero que dejes un comentario con esta frase. Señor, abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz. Si escribes esta frase, será una señal de que recibiste este mensaje con fe y que estás listo para discernir las señales divinas en tu vida, pero no te detengas ahí. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Nunca sabes quién está esperando una palabra de Dios, y tú puedes ser el instrumento que lleve luz a su vida. Eso es exactamente lo que sucede con este contenido. Cada vez que das me gusta, comentas o te suscribes, ayudas a que más personas encuentren este mensaje. YouTube
mostrará este video a más personas que están pasando por momentos difíciles, personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Así que, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No dejes que este sea solo otro video más. Haz que sea una experiencia que marque un antes y un después en tu vida. Si ya eres parte de esta comunidad, te felicito. Eres parte de algo más grande, algo que Dios está usando para tocar corazones. Si no lo has hecho, pregúntate por qué. ¿Por qué no formar parte de un espacio donde la palabra de Dios se comparte con amor y verdad? Antes de irte, quiero invitarte a algo más. Quédate unos minutos en silencio. Deja que la música de este video llene tu espíritu. No te apresures a cerrar esta ventana o a saltar al siguiente video. Tómate un momento para agradecerle a Dios por lo que ha hablado hoy a tu vida. Dedícale unas palabras en tu corazón. A veces estamos tan apurados que no dejamos que el mensaje de Dios haga efecto en nuestra alma. No cortes esta conexión. Si Dios te habló hoy, tómate unos minutos para escucharlo en lo profundo de tu corazón. Recuerda, Dios sigue hablándote. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar.